Aleluya. En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, encontramos en los capítulos 1 y 2 los relatos del nacimiento de Juan el Bautista y de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nació Juan el Bautista, el primo hermano de Jesús, su padre, Zacarías, hizo una declaración preciosa una vez que recuperó la voz. Este hombre que desde que se le anunció que iba su esposa, que era estéril, a tener un hijo, se había quedado mudo. Y cuando recupera la voz, cita la Escritura en el capítulo 1, versículo 67, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto y del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Hasta aquí la palabra en la que vamos a poder considerar. Luego sigue hablando proféticamente para Juan el Bautista. Pero ¿cuál es la primera palabra que dice Zacarías una vez que puede hablar? Bendito. Si una persona puede hablar, si una persona puede vivir, es para honrar el nombre de Dios, con nuestros labios y obviamente con nuestros hechos. No podemos bendecir a Dios con nuestros labios si nuestros hechos no le honran, porque lo que estaríamos todavía es tomando su nombre en vano y perjudicando el testimonio, cosa que también ocurre en las películas y se ve también en religiones incluso que hablan de Dios y viven de aquella manera. Pero Zacarías bendice a Dios de todo corazón, lo bendice, bendice al que nos iba a bendecir, bendice, que es bien hablar, bien decir, a quien nos iba a bendecir con todas 5 veces. En Génesis 12, Dios le promete a Abraham bendición. Bendito serás, bendito. Y hay una quinta que dice: y en tu simiente serán benditas todas las familias. Luego en otro sitio aparecen todas las naciones de la tierra, en tu simiente. Erudito en la Escritura y además lleno del Espíritu Santo profetizando, sabe que el hijo que viene en su sobrina María no era un mero primo carnal de Juan el Bautista, era el que había de redimir a Israel, el que iba a redimir a Israel, el hijo de la promesa, el que estaba esperando a alguna gente en Israel. No todo Israel estaba preparado para recibir al Mesías. Muchos, como hemos comentado algunas veces, esperaban otro perfil de Salvador, político, religioso, institucional, civil, pero habían algunos, y entre ellos estaba obviamente Zacarías y María, que habían engrandecido al Señor, y su esposa Elizabeth, que había venido, que nos viene a rescatar, bendecirlo, agradecerle que nos venga a rescatar. Pero esto solamente lo hace una persona que tiene conciencia que va a ser rescatado de algo. ¿Qué ocurre? Que si nosotros estamos diciendo estas palabras ahora, a mucha gente le suenan a hueco, a mucha gente le suenan a vacío. ¿A mí de qué me tiene que salvar? Y menos de una religión. Es más, casi le duele hasta el oído de que le hablen de esto. Hoy el mundo ha logrado olvidar, hablar de mal, como ahora Jorge describía, y el mal
continuamente las sociedades van apareciendo. Termina la película que Jorge citaba, que hay una pista para saber el mal que las personas pueden hacer. Y es todo el mal que ya han hecho. Y ya hemos hecho bastante mal. Pero qué sutil es el adversario, que el Señor nos reprenda, de que las sociedades hacen su propio autoanálisis, ponen sus propias autoexcusas, de tal manera que tú no puedes pronunciarle la palabra ni pecado sin que te excluyan del WhatsApp o te excluyan de la conversación, o simplemente por prudencia te dejen comentar algo, pero sus oídos se les cauterizan, se les quedan vacíos, como quizá le esté pasando a usted ahora, que si escucha la palabra pecado, esta conversación no va conmigo. Si escucha la palabra mal que hay en el corazón del ser humano, esta palabra no va conmigo. ¿Y salvarme de qué? Si no me viene a salvar de los problemas que tengo ahora, no me añadas a los problemas que ya tengo otro problema, que es el problema del alma. Ya bastante tengo con llevar todo esto para que tú ahora encima me digas que también tengo un problema aún mayor. O quédate por ahí. En resumen cuenta, es habitual que el mensaje del Evangelio sea desdeñado, sea apartado. Pero es responsabilidad de la Iglesia del Señor anunciar esta buena noticia. Y es gozo de la Iglesia del Señor anunciar esta buena noticia, porque realmente el principal problema que la humanidad tiene es la relación con Dios. Y quien no arregla este asunto tiene lo peor de lo peor. Igual que puede tener lo mejor de lo mejor con la bendición espiritual que viene de lo alto, tiene lo peor de lo peor, que es estar separado de Dios ahora y tristemente perpetuamente por toda la eternidad. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Bendice al Dios de Israel, aquel que nos había bendecido. En Números 6 hablaba del resplandor, del rostro de Dios, y habla de la bendición profética, de la bendición que el Dios de Israel derramaba sobre su pueblo, derramaba su rostro, derramaba su aceite, su unción, derramaba a sí mismo. Vemos aquí las tres personas de la deidad: el Espíritu Santo, el Señor Dios de Israel y el poderoso Salvador. Las tres personas están interesadas en nuestra reconciliación, en nuestra salvación con Dios, y ponen todo lo que pueden poner de su parte. Pero nosotros también tenemos que poner al menos una parte. Y esa parte a las personas tiene un precio y les cuesta, porque va contra su orgullo, va contra lo que aman este mundo, va contra muchas cosas. Por eso el depositar fe y confianza en el Señor tiene un peso, tiene un valor. Bendito sea el Dios de Israel. Es la última vez que aparece esta expresión en la Escritura. A partir de ahora, nuestro Señor Jesucristo va a nacer 6 meses después, y se bendice al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea ya no el Dios de Israel, sino el Dios de toda la tierra. Israel tiene tratos preferentes con Dios. Obviamente es el pueblo que Dios fundó, pero no es un pueblo que sea salvo por decreto, no es salvo por bandera, no es salvo por una institución genealógica. Israel tendría que ser salvo cuando de su linaje naciera el Salvador y por fe ellos confiaran en la obra de salvación que el Mesías iba a realizar en la cruz del Calvario. Israel no tiene ninguna salvación per se. De hecho, ellos se autojustificaban cuando precisamente toda la ley era un ayo que le llevaba a los pies de Cristo. Todas las personas tenemos una conciencia que nos hace ver nuestra imposibilidad de justificarnos delante de Dios. Aunque algunas personas lo pretenden con sus buenas obras, con sus buenas acciones, que están bien hacerlas, pero que no justifican delante de Dios. Solamente la reconciliación es por Cristo. Por eso dice Zacarías que ha visitado y redimido a su pueblo. Solamente vamos a comentar el 68 y el 69, lo demás lo vamos infundiendo en estos, como hemos hecho con lo de Abraham, y luego haremos con lo del pacto, si el Señor lo permite. Ha visitado. Cuando el Señor visita, visita. Nosotros en estos días tenemos visitas. Vosotros vais de visita a algún sitio, y cuando uno visita está bien. Hay una bendición detrás
de cada visita. Cada vez que una persona pone el umbral en los pies de la casa de una persona, hay una bendición para esa casa, pero también una bendición para los que visitamos, en el sentido de que somos bendecidos por la hospitalidad de los dueños de la casa. Pero aquí el Señor no es una visita de cortesía. El creador de los cielos y la tierra, cuando visita, visita. Y es Dios. Él hizo una promesa a padre Abraham y a Sara, que aun cuando era estéril, aun cuando se le había pasado la costumbre de las mujeres, ella iba a ser madre. Y dices, la galería de los héroes de la fe, que Sara creyó que era fiel quien lo había prometido. Y cita la Escritura, después de Génesis 12, que Dios visitó a Sara y Sara se quedó embarazada de Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de cuya descendencia vendría Jacob y vendrían todos los descendientes de la promesa, para que de uno de ellos naciera de quien hoy estamos hablando, el Mesías. Lo más importante es que Dios estaba preparando el plan de salvación desde el principio, desde que las personas nos separamos de Dios. El tema general es que las personas no quieren aceptar que están separadas de Dios, no quieren aceptar que necesitan una reconciliación con Dios, y mucho menos que la separación de Dios la tienen por causa de su maldad. Que se ponemos excusas, que ponemos parapetos, pero es por eso. Pero Dios ha visitado y ahora iba a visitar, o estaba visitando a su pueblo, porque ¿quién llevaba en su seno María? Aquel que iba a ser el Salvador. Era la gran visita. Dios había visitado a Sara, Dios había visitado a Israel. En otra ocasión se dice, cuando estaba en la esclavitud en Egipto, que Dios habla con su siervo Moisés. Dios había descendido y entendieron ellos que Dios había visitado a su pueblo porque había descendido para liberarlo de la esclavitud. Para eso Dios ha descendido a la tierra. No para darse un paseíto por la tierra, él no lo hacía falta. No para recibir honores o grandeza, ni mucho menos lo recibió, porque no tuvo ni siquiera un lugar para ellos en el mesón para nacer. Vino para redimir a su pueblo, para redimir a su pueblo. ¿Cuál era la gran deuda? ¿Cuál era el gran bagaje? ¿Cuál era la gran esclavitud que tenía su pueblo? En Israel, cuando estaba en Egipto, era claro, era la esclavitud del faraón. Pero esa esclavitud es paradigmática de la esclavitud a la que nos lleva el pecado. Es paralela y paradigmática, para que las personas podamos entender en algo tangible lo que es intangible en nuestra alma. La esclavitud física es representativa de la esclavitud espiritual. Claro, nadie quiere estar esclavo físicamente. Y si viniera un libertador, le aplaudiríamos. Pero ¿qué ocurre con la esclavitud espiritual? Que no somos conscientes de ella. Habitualmente estamos, como se suele decir, yo soy libre, no quiero que la religión me cauterice la conciencia. O tengo una religión, cualquier religión es buena, con que seamos buenos, y llega entonces a sustituir la religión y la salvación por un humanismo. Lo importante es que nos llevemos bien unos con otros, que no nos vamos a llevar bien. Que ha habido Primera Guerra Mundial y Segunda y antes y después siempre ha habido maldad. Que lo que interesa y de lo que estamos hablando es la relación de cada persona con el Señor Dios. Y Él ha visitado a su pueblo para redimirlo. Para redimirlo. Pero redimir a su pueblo tenía un precio. Redimir no era una visita de gusto. Redimir a este mundo para Dios le iba a costar un altísimo precio. El precio de la redención, lo que nada ni nadie podía pagar. Dice el Salmo, ¿cuántos bienes se podrá pagar la salvación? No hay bienes en este mundo. ¿Cuántas obras se podrán hacer? No hay obras, son como trapos de inmundicia. ¿Qué se puede hacer por la salvación? Nada. Es que no se puede hacer nada. Es que yo quiero ir al cielo, yo me quiero reconciliar con Dios, no puede. No puede.
Cuando una persona llega a sentir eso, está en la mejor de las situaciones, porque es cuando entonces está abierta, está predispuesta a oír una buena noticia. Por eso a veces hay que preparar el terreno emocional, anímico, intelectual y espiritual para que se pueda entender el valor de la redención. Alguien tenía que pagar el juicio y Dios es un Dios justo. Hablamos de juicio. No se puede ir con impunidad a aquellos que han asesinado, maltratado y humillado a 6 millones de personas. Tiene que haber un juicio. No se puede ir con impunidad a aquellos que nos hemos rebelado, rebelión, conflicto bélico contra Dios mismo, contra la santidad de Dios. El pecado no es una cosa menor. Por mucho que las series de televisión lo vayan ridiculizando, ya decimos hasta para que se llegue a ignorar de las conversaciones o de la escala de valores del alma. El pecado es un atentado terrorista contra el santo, santo, santo Dios. Es muy grave. Y ciertamente la paga del pecado era la muerte. Ciertamente. Y ciertamente todos los daños colaterales que lleva la muerte. El deterioro, el envejecimiento, los dolores, las enfermedades, las plagas en la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Él vino para redimir. Él vino para redimir. Él no vino para acusar, ya estábamos perdidos. Él vino no para condenar a este mundo, Él vino para que este mundo fuera salvo por Él. Ya estábamos perdidos. Y Él estaba dispuesto a pagar el precio de la redención. Es difícil pagar un precio de la redención. Si todos tenemos, muchos de nosotros tenemos hermanas, hermanos, sobrinos o primos, y si se meten en deudas, dice, sobrino o Tito, es que como no pague la deuda me va a llevar a la cárcel. Pues haber tenido cabeza. Pues yo como voy a pagar ahora, yo qué sé, 2 millones de euros por tu mala cabeza. O a la cárcel. A lo mejor si es por la vida, a lo mejor uno estaría dispuesto a dar mucho, todo lo que tuviera, pero hasta dando todo lo que pueda tampoco puede sanarle la vida porque no está en nuestras manos. Pero el Salvador vino, visitó a su pueblo para redimirlo, para pagar el castigo que nosotros merecíamos. No era una mera muerte, no era una mera muerte. A veces se dice, es que la muerte, ¿cuántos héroes han muerto? ¿Cuántos héroes han dado su vida por su país, por su patria, por su bandera o por lo que sea? Es verdad. Aquello no era una mera muerte. Aquello era una gran humillación. Tenía que padecer todos los padecimientos con que nosotros habíamos hecho sufrir a nuestro Padre Celestial. Tenía que cargar en Él toda la maldición de la ira de Dios. Y eso quizá nosotros nunca lo alcancemos a comprender. Por eso habla de que nos levantó un poderoso Salvador. El castigo de la cruz tenía que ser un castigo tan portentoso que nada ni nadie lo podía hacer en nuestro lugar. Solamente aquel que era un poderoso Salvador. Aquel que era el santo ser que iba a nacer en el vientre de la bienaventurada Virgen María. Un poderoso Salvador. Para poder soportar toda la ira de Dios y entregar su vida y a los 3 días resucitar. Cuando decimos poderoso, hay muchas expresiones que hablan del todopoderoso, Dios. Una que comentamos recientemente es sobre que el hombre es inexcusable delante de Dios porque todo la eterna deidad de Dios y su eterno poder están claramente visibles desde la creación de todas las cosas. Claramente visibles. Dios ha hecho el firmamento para mostrar su eterna deidad y su eterno poder. ¿Quién ha podido hacer las constelaciones, las galaxias? ¿Puede alguien suponer que no lo ha hecho nadie o que es por casualidad? Pero están claramente reflejando la mano del Todopoderoso. Ese Todopoderoso tenía que ser un poderoso Salvador. No valía con un David que se enfrentase a un gigante Goliat. Tenía que ser un David que se enfrentase a un enemigo más grande, pero tenía que pagar él la muerte. No valía una pedrada.
ni siquiera una palabra. La verdad, dice la Escritura, hablando de ese versículo, fue detenida y guardada. Pero nosotros ahora la estamos levantando, como Él levantó su cuerpo entre el cielo y la tierra en una cruz para reconciliarnos. Un poderoso Salvador. Hablando de las constelaciones, hay un detalle por cerrar el círculo de por qué tenía que ser poderoso en la cruz. ¿Habéis visto los cohetes cuando salen de... Está la Tierra, está la atmósfera tiene litosfera, estratosfera, tienen distintas capas y llega un momento que se terminan las capas y entra ya fuera de la gravedad y ya ahí el cohete va como flotando. Puede llegar a la Luna, o son los satélites que se quedan en órbita dando vueltas fuera de la atmósfera porque dentro de la atmósfera los atrae la gravedad. Bien, hasta aquí físicamente el ser humano ha logrado poner toneladas de cacharros ya en órbita, ya hay hasta la basura tecnológica. Vale, la dificultad del ser humano es volver a traer un que vaya a la Luna, volverlo a traer a la Tierra, porque la Tierra está tan bien hecha que estamos a la distancia justa del Sol y de otras cosas, y con las capas precisas para que cuando un rayo de sol llegue sea como filtrado por distintas capas y a nosotros nos llegue en la justa y precisa cantidad para que nos dé luz y calor y otras cosas para la naturaleza, para las plantas, para la fotosíntesis y para el ser humano. Claro, o si un meteorito entra en y entra una gran piedra grande, al entrar con el calor se difumina. Como mucho llega una piedrecita. Y a veces, por ejemplo, en el desierto de Estados Unidos, una piedrecita así, a la velocidad que traen, de 130.000 kilómetros por hora, hace un boquete que parece aquello bueno, parece aquello no, es un gran agujero. Y es una piedrecita que llega así. ¿Qué queremos decir? Que los cohetes estos tienen que estar hechos de tal manera que cuando regresan a la atmósfera terrestre tienen que tener un poder, un poderoso material que absorba todo ese calor y no se desintegre, que era una gran dificultad, hasta que lograron encontrar un material que volviese a entrar y soportase casi los 1000 grados de temperatura y llegue a tierra, vuelva a tierra. Había otro problema, que nada más que tuviera. Estamos hablando de Jesús, con la ilustración. Nada más que tuviera un tornillo, un encaje por el que entrase algo de la atmósfera, la implosión era inminente. Se pulverizaba todo. Todo tenía que estar en una cápsula perfecta. No solamente poderosa, sino perfectamente encapsulada. Porque como hubiera un ápice, no vale, explota. Si en nuestro Señor Jesucristo hubiese habido un ápice de impureza, un ápice de resentimiento, un ápice de algo, y motivos le dimos, pero Él lo soportó con la dignidad del Señor, por amor a cada uno de nosotros. Cuando lo maltratamos, Él nos bendecía, porque Él sabía que su sacrificio iba a ser un sacrificio perfecto, porque Él era el poderoso Salvador. Él era el único que podía redimirnos. Él quiso y Él podía hacerlo, y era el único que podía. Un Salvador, un poderoso Salvador, un único. No salva una religión, no salva unas convicciones, no salva una ideología. Salva a aquellos que depositamos nuestra confianza en que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue perfecto, glorioso, doloroso para Él y bienaventurado para todos aquellos que depositamos nuestra fe y confianza en Él, como esperamos que así lo pueda usted hacer en esta tarde. Que el Señor le bendiga.